Ya sea que tu meta sea tener una vida organizada en todos los ámbitos, tener mejor conciencia de ti mismo o simplemente mejorar tus habilidades, todo reside en el desarrollo personal. Y para tener un desarrollo personal efectivo hay que tomar en cuenta tres cosas. Entonces, hablemos de los tres pilares para tener un exponencial desarrollo personal. Primeramente, nadie nace aprendido y nadie sabe para dónde irá y qué posibles resultados podrá tener. Es por esto que si quieres tener un buen desarrollo personal tendrás que llevar una bitácora de tus progresos. No tiene que ser nada extravagante, un pequeño cuaderno de notas estará perfecto. Empieza anotando la fecha en la que empezarás tu camino del desarrollo personal. Puede ser empezar una dieta, leyendo un libro o cualquier cosa que involucre una mejora en ti y salir de tu zona de confort, anótala. Una vez realizada dicha cosa, anota tus pensamientos al respecto, tus aprendizajes y dificultades. Muy importante también, tengo una lista de cosas que te gustaría mejorar, cambiar, aprender, desaprender y superar. Asígnales una fecha de iniciación y finalización. Lo mejor y en perspectiva bonito de llevar una bitácora de tus progresos es ver cómo eventualmente vas superando aquellas cosas que en un principio se veían lejos. Mantén esta bitácora siempre contigo y a medida que vas mejorando, añade retos que te gustaría cumplir y los aprendizajes de estos. Y verás que al pasar el tiempo, serás cada vez mucho mejor que antes. Realmente nadie ni nada determina el comienzo y final del desarrollo personal. No se limita ni piense que ya llegó al final de su camino de mejora. Siempre habrá algo que podremos mejorar y aprender. Sea un aprendiz constante. Pero ¿cómo se puede lograr dicha cosa? Primeramente, hágase la gran pregunta. ¿Qué quiere hacer? Posteriormente, no lo postergue. Si lo puede empezar en el mismo momento en el que lo pensó, hágalo. El peor error es posponer el desarrollo personal. Empieza hoy mismo. Muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo y que no hay nada que podamos mejorar, pero eso es una mentira. Ábrase a aprender nuevas cosas, a escuchar las lecciones y aprendizajes de otras personas. A la vez aprenda sus errores. Jamás se cierre a seguir aprendiendo. No es nuevo para nadie que la disciplina es algo importante, pero ¿lo es para el desarrollo personal? Claramente lo es y bastante. Ten en cuenta acoger la disciplina diariamente. Si quieres cumplir cual sea el objetivo, necesitarás poner en práctica constantemente aquello que te acerca a cumplirlo. Y para eso necesitas disciplina. Antes de explicarte cómo puedes volverte más disciplinado o disciplinada, hay que hacer un enfoque en algo muy importante, en la disciplina directa e indirecta. Con disciplina directa me refiero a tener disciplina en aquellas acciones o tareas que te acercan más al cumplimiento de tus objetivos. Y con la indirecta, a aquellas disciplinas sobre acciones que no te acercan más a tus objetivos. Una vez sabiendo esto, si quieres ser más disciplinado o disciplinada, debes saber el por qué hacemos las cosas constantemente. Y es porque recibimos algo a cambio, es decir, una recompensa. Utiliza esta metodología a tu favor. Identifica un objetivo que quieras cumplir, que puedes hacer diaria o semanalmente para cumplirlo y empieza hoy mismo. No obstante, crea algún tipo de recompensa por la realización de dichas acciones y verá cómo sus objetivos se cumplirán mucho más rápida y fácilmente. Y aquí llegamos al final del video. Recuerda, el desarrollo personal no tiene ni inicio ni final. Es un camino que puedes decidir tomar en cualquier momento. Suscríbete y dale like para más.